Es una imagen ya tradicional en estas fechas. Han comenzado las excavaciones de verano en la Sierra de Atapuerca, en Burgos. Afrontan la campaña número 45, ahí es nada, en la que van a participar unas 300 personas. Se va a seguir explorando en yacimientos tan conocidos como Grandolina, Cueva Fantasma o la Sima del Elefante. Y como novedad este año se va a retomar la investigación en el yacimiento del Penal. Hola, ¿qué tal? Hoy los responsables de las excavaciones han explicado qué esperan de la campaña de este año, así que en unos minutos estaremos allí para que nos lo cuenten. Pendientes también estamos hoy de lo que se acuerde en la reunión del Consejo Agrario. Después de las manifestaciones de la semana pasada, hoy los representantes de agricultores y ganaderos se han reunido con el consejero de Agricultura para analizar las posibles ayudas al campo para hacerle frente, para paliar las consecuencias de la sequía. Y hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Un dato: Cruz Roja atendió este año a más de 1 millar de personas solicitantes de asilo y refugio. Y no solo Cruz Roja, también otras organizaciones como Red Íncola cuentan con un servicio de atención al refugiado. Luego les vamos a contar más. Y en el tiempo del análisis, pues hemos invitado a los sindicatos de policía para que nos cuenten cuáles son sus principales reivindicaciones. Equiparación salarial, jubilación anticipada son algunas de ellas, pero también más medios y más planes de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha aumentado la violencia callejera en los últimos años. Luego lo vamos a analizar. Aquí comienza Está Pasando. Pues vamos a comenzar hablando de esa reunión que está teniendo lugar esta mañana, reunión entre las organizaciones agrarias y el consejero de Agricultura con un asunto pendiente: analizar posibles ayudas a la sequía. Sí, lo recordarás, Pilar, porque lo contamos aquí en directo la semana pasada. El jueves se manifestaron en Valladolid para reclamar a los gobiernos central y autonómico ayudas para afrontar las consecuencias de la falta de lluvias. A la misma hora, la Junta estaba aprobando la declaración de esta campaña agrícola como excepcional por la situación de sequía. Eso entró en vigor ayer y ha convocado para hoy la Junta esa reunión del Consejo Agrario en la que traslada a las organizaciones medidas de apoyo. Teresa Gavilán, buenos días, y se espera que económicas también. Sí, Eduardo, la Consejería de Agricultura quiere consensuar con el sector la cuantía de esas ayudas directas para paliar los daños de la sequía, y por eso ha convocado este martes el Consejo Regional Agrario, 5 días después de la manifestación convocada por las organizaciones agrarias. Las OPAs esperan esa primera propuesta ansiosos, creen que hace falta consensuar ya esas ayudas que lleguen de forma directa y pronto, porque el campo de Castilla y León acusa ya 2.000 millones de euros en pérdidas. Piden ayudas no solo a la Consejería de Agricultura, también al Gobierno central y también a la Unión Europea. Dicen que el campo vive una situación límite, la peor campaña de los últimos 40 años. Si tomamos como referencia comunidades como Extremadura o como Castilla-La Mancha, a Castilla y León le corresponde de fondos propios, de fondos de la comunidad, no menos de 200 millones de euros para aportar al sector agrícola y ganadero. Algo muy importante, que es la flexibilidad en la nueva PAC, que nos ata y no nos deja labrar las tierras hasta, por ejemplo, el 1 de septiembre, y estamos viendo cantidades de malas hierbas en todos nuestros cultivos. Estamos hablando de un sector importantísimo que lo está pasando francamente mal y que tenemos que afrontar la campaña del año que viene. Por lo tanto, tenemos que conseguir un presupuesto suficiente simplemente para poder continuar con nuestra actividad, si no es imposible. La reunión continúa a esta hora. Lo que trascienda de ese Consejo Agrario se lo van a contar a las 2:30 los compañeros del informativo de esta casa. Y este martes 20 de junio es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido a más de 1.100 solicitantes de asilo y de refugio. Otra entidad que presta su apoyo a estas personas es la Fundación Red Íncola. El año pasado atendió a casi el triple de personas migrantes, entre ellas refugiadas, aunque la mayoría, nos advierten, no consigue la protección internacional que garantiza el asilo. El Gobierno español solo concede protección internacional al 15,6% de las personas que solicitan protección internacional. La gran parte, 8 personas de cada 10, son rechazadas en protección internacional.
Entonces, bueno, ahí hacemos un acompañamiento grande a través de la parte jurídica pues de documentar bien todo el proceso y toda la historia de la persona y qué ha pasado, ¿no?, en su país para tener que venir aquí. Bueno, pues en otro ámbito asistencial, para ayudar a las personas con parálisis cerebral, APACE, que es la asociación que las atiende en Burgos, ha montado un mercadillo solidario con el que quiere recaudar fondos. Ya saben cómo va esto, hay un poquito de todo: decoración, libros, juguetes, y podemos echar una mano. Luis Ángel Rozas, buenos días, hasta el próximo domingo. Es la 22ª edición de este mercadillo solidario que organiza la Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos, APACE. Vamos a hablar con una de las voluntarias de este colectivo, Carmen Pascua, y también una de las encargadas de organizar. Familiar de personas afectadas con parálisis cerebral. Bueno, implicada en la gestión, por lo tanto, de la asociación y también particularmente de este mercadillo solidario. Cuéntanos cómo se realiza, cuál es un poco la mecánica para conseguir todos estos artículos que están puestos a la venta. Tenemos aquí de todo: ropa, calzado, bazar, artículos de decoración, incluso vino, hay absolutamente de todo. De todo. La verdad es que todos los años lo que es la pequeña y mediana empresa, los pequeños comercios, la hostelería, que se portan de maravilla con nosotros. Siempre que hemos hecho el mercadillo se han portado muy bien con nosotros y la verdad es que les tenemos que estar muy agradecidos. Todo lo que vemos aquí, Carmen, por lo tanto, son donaciones de las empresas y de los comercios burgaleses. Exactamente, sobre todo del pequeño comercio, del pequeño y mediana empresa y de hostelería. Es de los que más participan y los que más nos ayudan. Aquí en la sede de APACE en Burgos, en la Avenida de la Independencia, lo tenéis expuesto desde hoy, en principio hasta el próximo sábado, con el objetivo de sacarlo a la venta y recaudar fondos. Cuéntanos, en la pasada edición, ¿qué cantidad de dinero conseguiste recaudar con este mercadillo? El año pasado conseguimos recaudar 6.000 euros, que fueron destinados a comprar 2 Yolet, que son las bicicletas que usan las personas con parálisis cerebral para poder desplazarse por el monte. Y este año tenemos varios objetivos, pero entre ellos, uno de ellos es: necesitamos una lavadora con urgencia, porque la que tenemos ya nos está fallando mucho y estamos hablando de 12.000 euros. O sea que si sacamos la mitad ya nos damos por satisfechos. Sí. Cuéntanos cuáles son las instalaciones con las que contáis APACE aquí en Burgos, que es para lo que va a ir destinado precisamente esta recaudación, para esas necesidades que tenéis. Bueno, pues aquí APACE tiene residencia, en ella están 25 personas de continuo, tienen el centro de día, luego tenemos una zona que la abrimos después de la pandemia, que se llama Neuromás, que se hacen tratamientos para personas con parálisis cerebral y para personas que tengan cualquier problema neurológico, como puede ser un ictus. Mucha gente viene a hacer aquí terapia porque a consecuencia de la pandemia pues han perdido movilidad. A esas personas también se les atiende. De hecho, ahora estamos atendiendo a 60 personas exteriores que se les está dando servicio. Y bueno, pues más o menos eso es lo que es APACE. Es eso. Y nada menos. Recuérdanos, ya para finalizar, además todos estos artículos han sido donados por comercios burgaleses, pequeños comercios en general, y ¿a partir de qué precio se pueden adquirir aquí artículos? Bueno, es algo muy económico, ¿no? Sí. Aquí tienes artículos, yo creo que el más caro de todos te puede valer 10 euros, el más caro. Y desde 1 euro hasta 10 euros, sí, de todos los precios. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísima suerte en esta 22ª edición. Ya tenéis muchas. La gente de Burgos siga colaborando con nosotros y que sepan que todo lo que se recaude aquí es para ayudar a esta gente, a estas personas con parálisis cerebral y a sus familias, para que tengan una mejor calidad de vida. Seguro que vais a tener suerte como lo habéis tenido en esas 21 ediciones anteriores. Seguro que sí, y aún hay tiempo, hasta el próximo domingo para colaborar con APACE. Gracias, Luis Ángel. En Crónica de Tribunales, hoy han juzgado en Valladolid
a los 5 miembros de una misma familia detenidos en enero del año pasado en la operación Eternal contra el tráfico de drogas. Los 5 han aceptado una pena de 2 años. La policía desarticuló 2 puntos de venta de cocaína en el barrio de Pajarillos, en Valladolid, frecuentados por el supuesto líder, su hermano, su mujer y sus 3 hijos. Utilizaban hasta 8 vehículos diferentes para el reparto de la droga. La Fiscalía pedía 4 años y medio de cárcel para cada uno de los 5 acusados. Finalmente, como decimos, han acordado 2 años de prisión para cada uno. Y en plena precampaña electoral, el Gobierno, que no entrará en funciones hasta los comicios del próximo 23 de julio, ha celebrado hoy Consejo de Ministros. Nos vamos ahora en directo al Palacio de la Moncloa, donde comparecen ya la portavoz y también el ministro de Interior, Grande Marlaska. Los políticos fuimos capaces de ponernos de acuerdo con todas nuestras diferencias para combatirla. Y combatirla significó más medios, en el ámbito policial, en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los recursos para los servicios sociales, más recursos para las víctimas, más conciencia social, y si uno decide que esto no hay que hablar de ello, porque es obvio, pues a lo mejor lo que nos quiere decir, pero no dice, es que como es obvio, no hay que ponerle recursos. Y yo creo que este asunto es tan grave y además se ha alcanzado un consenso social tan amplio en este país que conviene no retroceder. Ciertamente ya se están dando algunos retrocesos. Hemos podido observar en esos acuerdos municipales que lo que se está alcanzando son acuerdos para eliminar las concejalías de la mujer o las concejalías de igualdad. Las concejalías de la mujer y las concejalías de igualdad en muchos municipios y ciudades de España fueron el impulso a las políticas públicas de igualdad que después asumimos las comunidades autónomas o el Estado, y que allí en el territorio pues cuentan con recursos de asistencia, de asesoramiento, de atención a víctimas, y si dejan de existir esas políticas, pues dejan de existir esos recursos para las mujeres. Rueda de prensa en directo desde el Palacio de la Moncloa. La portavoz del Ejecutivo está respondiendo a esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo acerca de esos pactos de su partido con Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas en los que se han suprimido algunas de esas consejerías en materia de igualdad o de mujer. El otro compareciente en esta rueda de prensa es Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, y a él, Pilar, va destinadas las reivindicaciones de los policías, que hoy van a hablarnos en el tiempo del análisis de qué es lo que están pidiendo, sobre todo a raíz de un suceso en el que falleció un compañero la semana pasada. Sí, ese fallecimiento de un agente en Andújar, en Jaén, recientemente, cuando intentaba mediar en una pelea vecinal, ha vuelto a reabrir el debate sobre los medios con los que cuentan los agentes policiales. Además de medios, piden más formación y regular el uso de las taser, esas armas de electrochoque que incapacitan de forma temporal. Son reivindicaciones que vuelven a ponerse encima de la mesa, pero no son las únicas. Los sindicatos de policía insisten, por ejemplo, en sus reclamaciones salariales. De todo ello hablamos hoy con José Robles, que es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. José, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pilar. Además, ya has estado alguna vez anterior en el programa, así que bienvenido de nuevo. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Víctor González, que es el secretario de organización de JUPOL en Castilla y León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias a vosotros. Y nos acompaña también Félix Ruiz, que es el secretario en Castilla y León de la Confederación Española de Policía. Muchísimas gracias, bienvenido. Buenos días, Pilar. Igualmente. Pues vamos a hablar hoy de lo que reivindican estas organizaciones para la policía, y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es conocer de forma concreta qué es lo que piden, Eduardo. Sí, Pilar lleva mucho tiempo haciendo estas reivindicaciones, pero se han potenciado, como decíamos, a raíz de lo que pasó la semana pasada. El debate se ha reabierto después de esa riña entre vecinos que la semana pasada se saldó con la muerte de un policía nacional en Andújar, en Jaén. El agente, como lo recordarán, fue atacado con un cuchillo por uno de los participantes en la pelea, y esto ha vuelto a poner sobre la mesa el material y los protocolos que tiene la policía ante situaciones como esa. Los sindicatos policiales dicen que falta claridad sobre cómo usar la fuerza en esos casos, que algunos agentes temen disparar porque compañeros que lo han hecho están en procesos judiciales, y también piden revisar los protocolos de actuación ante un enfrentamiento armado. Además, también piden revisar el Plan Nacional de Tiro. Es un manual de 1986 que consideran obsoleto y que el propio Ministerio del Interior reconoce que es imposible de cumplir, al menos en lo que se refiere a las prácticas de tiro obligatorias cada 3 meses. Otras necesidades pasan directamente por los medios materiales. Interior y la Dirección General de la Policía siguen sin distribuir
distribuir taser o pistolas eléctricas. Elementos intermedios defienden a los policías entre ir con las manos vacías y el arma de fuego. También reclaman, como siempre, más chalecos antibalas. Y todo esto en medio de las demandas que ya venían defendiendo recientemente y que incluso los han sacado a la calle en varias ocasiones, como por ejemplo la equiparación salarial real con otros cuerpos policiales autonómicos. La nómina depende de muchas variables como la antigüedad, el destino o la jerarquía, pero la base son unos 1.500 euros y el salario medio casi 24.500. El sueldo de un mozo de escuadra ronda los 35.000 euros. Eso cobra un agente en prácticas, y otro de la Ertzaintza, recién salido de la academia, puede llegar a cobrar los 30.000 anuales. El otro caballo de batalla, el de las plantillas. Hace un año, en julio, el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil superó los 154.000. Decía entonces el Gobierno que estaba a 600 agentes de alcanzar el récord histórico y que había recuperado el 95% de los efectivos perdidos en las dos anteriores legislaturas. De ese total, algo más de 10.000 estaban aquí en Castilla y León, pero siguen advirtiendo de que no son suficientes y que hay unidades con poco personal, como por ejemplo las de mujer, con un policía, calculan, para cada 60 víctimas de violencia de género. Bueno, pues vamos a empezar por esto último, por las plantillas. Vamos a empezar por José. ¿Son suficientes las plantillas actualmente para soportar la carga de trabajo que hay ahora mismo? Vamos a partir de la base que los puestos de trabajo dentro de la policía se basan en un catálogo de puestos de trabajo que es del año 2008. Está totalmente desfasado, porque actualmente el catálogo en Castilla y León aproximadamente está entre el 94 y el 95% de ocupación, pero no es real. Quiere decir, hablo en concreto de Valladolid. En el servicio de UFAM, por ejemplo, si están destinados 18 funcionarios, realmente a lo mejor necesitan el doble para poder cubrir todas las demandas del tema de violencia de género, ¿no? Entonces, lo que estamos reivindicando es que cambien el catálogo o que amplíen estas plazas para poder dar un servicio a la ciudadanía en este sentido. Víctor, o sea que las plantillas ahora mismo están por debajo del personal que debieran tener, ¿no? Efectivamente, Pilar. Pero ya no es que estén por debajo del nivel que debían de tener, como así pone la Dirección General de la Policía con el catálogo de puestos de trabajo, que, como bien ha dicho Robles, está obsoleto y sin actualizar desde el 2008. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la criminalidad, los habitantes por cada población han aumentado exponencialmente y los policías son los mismos. Aparte de la realidad criminal ha cambiado y ya no es la misma delincuencia que la que había en el 2008. Estamos hablando de en las plantillas, Félix, pero hay determinadas unidades o no sé cómo referirme a ello, departamentos, ámbitos donde se necesite más ese refuerzo que en otros. La policía, como siempre, vamos detrás de la delincuencia y detrás de las nuevas delincuencias. Los delitos tecnológicos han aumentado un 3.000% en los últimos años y necesitamos mucha gente que no se ve en la calle y tenemos que traer de la calle para hacer esos servicios. A quien no le han sacado dinero de una tarjeta, a quien no le han estafado, y eso lleva mucho dinero, mucho trabajo y grandes profesionales. Otra de las áreas también importante en la que ha aumentado exponencialmente es el tema del servicio a la mujer, de la violencia de género. Es una barbaridad, está aumentado también exponencialmente. Hay más conciencia social, hay más mujeres maltratadas y tenemos muy poca gente cualificada que se dedique a esas actividades. Como bien has dicho en la introducción, cada policía tiene muchísimas mujeres, están entre 60 y 70 mujeres cada uno, en las que les tienen atender. Y estas están en Biogen, que para que nos entienda la gente, es una aplicación que tenemos nosotros para determinar la peligrosidad o el riesgo que está asumiendo esa víctima, porque es una víctima y nosotros debemos de protegerla. Y tenemos muy poca gente para eso. ¿Qué pasa? Que si tenemos que armonizar los policías que tenemos o que hemos tenido antes a las nuevas circunstancias, pues no tenemos policía. Y se tiene que aumentar la policía para dar un servicio de calidad, porque es muy bonito hacer normas, pero cargarlo siempre sobre nosotros, sobre los policías, sobre más trabajo, más implicación. Necesitamos más recursos humanos y más recursos materiales y mejores emolumentos, por eso luego hablaremos del dinero, para poder hacer frente a eso. ¿Sabríais darme algún porcentaje de ese déficit, ¿no? que se observa en la policía? Así, ¿alguna cifra, algún dato, para que nos hagamos una idea de
¿Cuántos policías están faltando ahora mismo? Nosotros, bueno, yo te puedo hablar de Castilla y León un poco, que es lo que tengo más y es lo que más trabajo. Y yo creo que tenemos un déficit, sobre todo yo creo de un 20 o un 25% de policías más harían falta para cubrir las necesidades de Castilla y León. Actuales. Es que Castilla y León, al final, ha hablado no sé quién, que somos sobre 3.000 policías en Castilla y León, pero claro, somos la comunidad autónoma más extensa de Europa. Tenemos 9 provincias, tenemos comisarías locales, tenemos puestos fronterizos y luego tenemos toda la administración de 9 estructuras. Y se necesita personal. Claro, Hay una labor que atender. Lo suplimos porque somos una comunidad autónoma con poco índice de delitos, gracias también a la labor de la Policía Nacional. Sí, aún así, los datos señalan que los delitos de lesiones y riñas tumultuarias han aumentado en los últimos años. ¿Están preocupados por el aumento de la violencia callejera, José? Hombre, preocupados sí, en este sentido. Ya hablamos en el programa anterior pues que habría que buscar los motivos, pero eso no nos corresponde a nosotros, sino, como bien explicaba la psicóloga, tema de educación, ¿no? Sí, lo que hemos visto es que estamos perdiendo más el tema de el principio de autoridad, ¿no? Estamos viendo el dato que tengo es del año 2021, había 14.000, casi 15.000 sentencias por agresiones a policías. Entonces, a eso sí que nos preocupa, que con nosotros vamos a intentar solucionar un problema y al final somos los agredidos. Necesitamos ese amparo institucional, tanto de los políticos como de la judicatura, a la hora de intervenir en este tipo de peleas, ¿no? De aquí ahora quiero trasladar al compañero de Aragón, de Zaragoza en concreto, que ayer pues sufrió una agresión en una pelea multitudinaria y ha tenido unas lesiones que gracias a Dios no son graves, pero nos encontramos con eso, que en vez de ayudarnos, lo que salimos agredidos. Entonces, estamos pidiendo ese amparo institucional, tanto de los partidos políticos, del gobierno, como de la judicatura. Pero ¿eso en qué medida se puede ejecutar? O sea, ese apoyo de la administración, ese apoyo institucional, ¿qué es lo que están pidiendo concretamente? Yo todavía no he visto en la prensa o en Twitter o en las redes sociales un apoyo institucional o de los partidos políticos cuando hemos sido agredidos. Ha tenido que haber un muerto, desgraciadamente, para que salga el gobierno a defender la labor de la policía, pero es que ya es tarde. Nosotros tenemos que estar protegidos desde el principio en nuestras intervenciones, tanto legalmente como políticamente. Víctor, el compañero José hablaba de una falta de autoridad, ¿no?, del policía cuando se enfrenta a determinadas situaciones en la calle. ¿Eso por qué hemos llegado a ese punto? No sé qué factores hay detrás. El primero de ellos es, como ha dicho José, que se ha perdido el principio de autoridad. Respecto a la policía ya no hay respeto, el respeto que había antes, en principio. Otro de los puntos muy importantes es la falta de efectivos. No es lo mismo ir a una llamada, a una intervención, un vehículo, que ir 2, que ya son 4 policías. Claro. En este tema de las riñas tumultuarias, etcétera, es importantísimo siempre la superioridad numérica a favor de los policías. Entonces, hay mucha más facilidad a que vayas a una riña que hay 10, 12 personas y vayas tú solo con tu compañero, hay más posibilidad de que te agredan que si vais 6 policías y contra esos 10. Sí, que si hay suficiente dotación de policías. Un dato es que en el 2011 estaban saliendo 10 vehículos radiopatrullas en Valladolid y aquí hemos pasado un bache enorme que han llegado a salir 2. Para una ciudad con 5 sectores salían 2 radiopatrullas. Ahora se ha revertido, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios no, gracias a la voluntad del nuevo comisario provincial. Se ha revertido, pero todavía estamos justos con 5 vehículos radiopatrullas para toda la ciudad de Valladolid. O sea que entiendo que esta pérdida de autoridad de los agentes en la calle está muy relacionada con los medios y con la falta de medios. Félix, ¿es así?
Bueno, ya hemos hablado antes que estamos en campaña electoral, ¿Sí? es decir, tenemos unas... Sí, yo lo voy a aclarar a los telespectadores, que lo sepan, porque el 28 de junio están llamados a votar más de 72.000 policías nacionales en las elecciones al Consejo de la Policía, que para que todos ustedes sepan, luego me corrigen si me equivoco, pues el Consejo de la Policía es el órgano de comunicación entre policías y el Ministerio del Interior. Es así, ¿no? Correctamente. Y entonces ahora mismo pues están en campaña electoral los sindicatos y reclaman pues eso, más medios y más formación para los agentes. Aunque luego no hacen caso. Sí, sí. Luego no. Bueno, yo lo digo porque voy a exponer este problema de las agresiones, que es un poco lo que hemos hecho la Confederación Española de Policía. Hemos intentado un poco visibilizar esto que estaba invisibilizado, es decir, que la opinión pública no sabía verdaderamente las agresiones y qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestras intervenciones. En lo que va de año, 2.900 policías han sufrido atentado. 2.000 de ellos con baja laboral, es decir, con baja laboral. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestra campaña hemos dicho, esto es delito. Es delito que no estemos protegidos. Pero no estamos protegidos ni visualmente, porque esto no sale a la opinión pública, por tanto, los ciudadanos no saben al riesgo que nos enfrentamos, pero tampoco jurídicamente. Es decir, sale muy barato agredir a un policía. Es decir, agredir a un policía es atentado a agente de la autoridad, que como mucho te meten 6 meses, y las lesiones que tú sufres y te tiene que indemnizar, la persona, casi el 99% es insolvente, y nuestra institución no nos da nada para hacer frente a eso. Y para combatir eso, ¿qué mejoras se podrían realizar? Nosotros queremos seguridad jurídica. Lo vemos en todas y cada una de nuestras intervenciones, en todas y cada una, que no tenemos esa seguridad. Hemos hecho, para visibilizar esto, la Confederación Española de Policía ha hecho un documental, es muy bonito, y a ver si lo sacan y espero que lo veáis. En estas intervenciones, en este documental hay un compañero mío, Sebastián, que es el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, y alguno le conocerá por aquí. Ese le agredieron. Yo estaba aquellos días por allí, y ese día estaba concretamente, y sientes una impotencia de no poder estar. Él me lo ha dicho 100 veces, él tenía la pistola. Pero él lo primero que pensó, si yo pego un tiro, ¿a quién puedo dar? Es que a cualquiera, a alguien. Si yo pego un tiro, ¿qué pasa? ¿Qué hizo? Se dejó ir. Y se le apagó la luz. Hicieron con él lo que quisieron. Mira, a raíz del tema de Andújar, pues, ha salido más en los medios de comunicación. Sí. La crítica desde el sofá está muy bien. Quiero decir, ¿por qué no hizo esto? Y si hubiera hecho, eso no sirve ya, ¿no? Entonces pedimos esa formación para los policías. Y después hay 2 artículos de prensa, uno que es el de Andújar, cómo salió, desgraciadamente falleció un compañero, y después hay otro en la prensa de Madrid, que hay 3 compañeros que están procesados precisamente por algo similar, ¿no? No les dio tiempo al delincuente a clavarles el cuchillo, sin embargo los compañeros respondieron con sus armas de fuego y ahora están procesados. Esa es la diferencia. En el tema de Andújar podíamos estar hablando de lo mismo. Si el compañero abate al que le venía a agredir, estaríamos hablando ahora que los policías que somos asesinos, en fin, todo lo que nos conlleva encima, ¿no? Por este tipo de intervenciones. Claro, pero cuando hablan de seguridad jurídica, o sea, ¿no tienen respaldo de algún tipo para, en el ejercicio de su profesión, poder dar cobertura a este tipo de casos? Cada vez que hacemos una intervención, sea cual fuere, lo primero que hace la Fiscalía es abrir una investigación y procesarnos. ¿Vale? Y luego ya veremos a ver qué ha pasado, por qué ha sido, en relación a qué, eres experto en tal. Por eso estamos pidiendo la actualización del Plan Nacional de Tiro. Ese es el tema. Ya. Víctor, también, con respecto a esto. Los 3 compañeros de Vallecas, que son, uno de ellos es el delegado de Jupol, allí en la comisaría, lo primero que hizo el sindicato fue ofrecerles la asistencia jurídica a los 3. Lo que hace Fiscalía es imputarles por homicidio imprudente. Y entonces, bueno, pues entendemos nosotros que si aparte ya de todo lo que tenemos que pasar en las intervenciones, decidir en segundos si que disparo o no disparo, si saco la defensa o no la saco, guardo, luego tengo la presión de si me van a imputar, voy a estar 2 o 3 años imputado, con lo que conlleva, si me separan del servicio, me empleo y sueldo sin cobrar, para luego a lo mejor salir a suelto. Pero todo ese calvario se le pasa a un policía por la cabeza antes de decidir si disparo o no disparo. Entonces, entiendes por qué el compañero de Andújar
sale del vehículo, se echa para atrás, anda para atrás, y duda hasta el momento en que se cambia la pistola de mano, coge la defensa extensible. Bueno, pues eso todo lo tiene cada uno en la cabeza durante segundos. Claro. Y es, sí, que es una cuestión muy rápida. Esas dudas son las que nos matan. Claro. Y las armas Taser, esas pistolas. Pues está muy bien en el cajón. Efectivamente. Claro. ¿Cuál es su posición con respecto a eso y por qué no se...? No las tenemos, no las han dado todavía. No las han dado. No se ha dado la formación siquiera. Pero hay un compromiso de que se van a utilizar. Sí. El problema es básicamente legal. Están en el cajón, las tienen compradas, las tienen almacenadas, pero las tienen en el cajón. Ya. Porque dicen que no hay seguridad jurídica. El problema con las Taser es el miedo que tienen que pueda pasar algo, como el miedo que se tiene que porque utilicemos un arma. Hombre, un arma se puede utilizar, si a ti te van a matar. Hace 2 meses un compañero, porque tuvo suerte, aquí en Valladolid, en un tema de violencia de género, estuvo a esto de fallecer, ¿vale? Es decir, que tenemos ese miedo aquí interior y el gobierno o los que gobiernan pues tienen miedo que un día saquemos una pistola Taser, ¿vale? Y alguien tenga un problema cardíaco tal y ese hombre fallezca y tengamos que hacer que quién ha dado las pistolas. Pero no entiendo que se haya hablado de este tema, que se haya puesto encima de la mesa y ahora se olvide. Una vez que se han dado ese paso... No sabemos el motivo por el cual están esperando un informe legal del tema de las Taser, cuando ya las tenemos, como dice Víctor, en el cajón, y no sé si están esperando a que haya otro accidente con algún compañero o quieren presentar otro muerto encima de la mesa para empezar a repartirlas. Hay policías locales que ya la tienen. Entonces no entendemos cómo es posible que policías locales la tengan y nosotros, que somos fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto nosotros como la Guardia Civil, no sean capaces de dárnosla. También quiero hacer una aclaración. La Taser nos iba a quitar muchos problemas en la calle, porque bien es cierto que hay en ocasiones, no sé si has oído hablar de la regla de Teuler, el tema que la reacción de una persona ante un ataque con un cuchillo viene aproximadamente en 1,5 segundos, ¿no? Pedimos esa formación. Creo que aquí no se está dando. Hacemos las prácticas de tiro que tenemos que hacer, pero en ese sentido la formación para contrarrestar los ataques con armas blancas, con cuchillos o con hachas o con bates, pues no la estamos dando. Yo creo que sería interesante en este sentido que nos formaran en ese... O sea, que podría ser una medida que podría ayudarles a los compañeros que están en la calle a afrontar determinadas situaciones, ¿no? O sea, estamos hablando de medios y cuando estamos hablando de medios también estamos hablando de los chalecos antibalas. ¿Qué pasa con los chalecos antibalas? No hay para todos, solo se utilizan en determinadas operaciones. ¿Qué es lo que pasa, Víctor? Chalecos. Aparte de que no hay chalecos para todos, resulta que la mayoría de los chalecos se entregaron en 2011 y según la empresa, FEDUR, la garantía que cubre estos chalecos caduca a los 10 años. Quiere decir que la mayoría de los policías con este tipo de chalecos tiene la garantía caducada. Eso quiere decir que si tienes alguna intervención, la garantía no te cubre. Ahora, bueno, pues como pasa con todo, entre los políticos y la empresa o la Dirección General de la Policía están negociando a ver si pueden ampliar la garantía a 5 años. Pero ya estamos con que lleva 2 años los chalecos con la garantía caducada. Estamos hablando de pues algunas de las reivindicaciones de la policía, pero sí hay una que ha copado, pues que se va repitiendo año tras año, esa es la de la equiparación salarial. Hemos visto que nuestro compañero nos ha contado las diferencias que existen entre los compañeros policías nacionales y otras policías, por ejemplo, autonómicas. ¿Por qué no se ha solucionado este problema aún? Porque creo que sí que había un acuerdo de 2018, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No se está cumpliendo? No se está cumpliendo, claro que no. No hay concienciación política. Ese acuerdo de 2018 que firmamos algunas organizaciones sindicales que estamos aquí, había un punto, el punto primero, que era una auditoría. Esa auditoría se tenía que haber hecho por el Gobierno para determinar la efectiva o la verdadera diferencia salarial que había entre los distintos cuerpos, es decir, Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas y locales. Y eso no se ha hecho. Bueno, dice que lo han hecho, pero no lo han hecho. Lo han hecho mal y no han hecho nada. Han cubierto 3 tramos exiguos que no han llegado a la equiparación, ni mucho menos,
y no han cumplido con el acuerdo. Si el problema no es otro de que lo que han firmado, como hacen siempre, no lo cumplen. Ya. Lo sacan a la luz pública, lo elevan, pero nadie lo quiere cumplir. Claro, y eso es un problema, claro, porque si a ustedes les dan la palabra de que lo van a cumplir y resulta que luego no se cumple, ¿a qué situación nos enfrentamos? Todos los partidos políticos llevaban en su programa electoral la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas. Todos los partidos políticos. Se consiguieron más de 550.000 firmas en una iniciativa legislativa popular que se supone que es la voz para el pueblo, etcétera. La votaron 316 diputados a favor en el Congreso y meses más tarde, cuando entraron en el gobierno el PSOE y Podemos, que la llevan en su programa electoral, la vetaron. Entonces, bueno, a día de hoy, después del acuerdo que se firmó en el 2018, nosotros estamos en desacuerdo, no firmamos porque lo primero no éramos sindicato todavía, ni nadie se quiso reunir con nosotros para ello, pero a día de hoy perdemos 900 euros al mes de pensión en relación con el resto de policías locales autonómicas y más de 500 euros de sueldo al mes. Ya. Y han pasado 5 años. 5 años. Sí, José. Ha habido tiempo. Quiero decir, en el sentido este de la equiparación, mi opinión es que hemos firmado un acuerdo histórico. ¿Vale? Hay dos cláusulas en concreto que no se han cumplido, que es el Gobierno se comprometió a hacer una ley de retribuciones. Eso lo que significa es que si a otras fuerzas y cuerpos de seguridad, policías autonómicas o locales, les incrementan su sueldo, automáticamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, nos tienen que incrementar la misma cantidad. ¿Vale? Eso no se ha cumplido. Tampoco se ha cumplido la cláusula en la que pueden regresar los compañeros que estaban en segunda actividad, prejubilados, para que me entiendan. Hubo una partida presupuestaria, se hicieron las peticiones y la Administración ha dicho que no lo acepta, ¿no? Hay varios compañeros que quieren volver al servicio activo y no lo dejan, habiendo un presupuesto para este tema. Por otro lado, estamos considerados como la mejor policía de Europa. En las encuestas, tanto en España a nivel europeo, la policía española, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, estamos considerados de lo mejor que hay. Pues entonces, que nos traten igual a nivel económico. Si somos los mejores, también queremos cobrar como los mejores. Además que eso no es justo, ¿no, Félix? Entiendo que es solo por el territorio unos policías estén cobrando una cosa. Los ciudadanos, que son los que están viendo ahora lo que nosotros pedimos, que es una equiparación salarial, es decir, cobrar un sueldo digno, no pedimos otra cosa. Cualquier español sabe que ir a cualquier ciudad, lo que cuesta un alquiler, lo que cuesta moverse, lo que cuesta estar. Solo pedimos un sueldo digno para ser policía. No es que queramos cobrar como cobra un ministro o como cobra cualquier diputado, cualquier senador o cualquier... No, queremos un sueldo digno como cobra un policía autonómico, como mínimo, no pedimos otra cosa. Porque sí que ha habido, o por lo menos así el Ministerio lo ha dicho, sí que ha reconocido que en estos años sí que ha habido aumentos de salario, pero no esa equiparación que ustedes están reivindicando, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. Vale, sí. A nivel nacional, o sea, somos la policía del Estado. Ya. No podemos cobrar menos que un policía local, aunque sea un euro. Y una cuestión más que me dicen ya que tenemos que ir cerrando, nos quedan 3 minutos, así que 1 minuto para cada uno. Jubilación anticipada, sí. Sí, yo quería decir que la jubilación anticipada entra dentro de la equiparación, debería ser uno de los temas. Al hilo del compañero de Andújar, no sé si sabéis que no somos considerados profesión de riesgo, no se llama así, ¿no? Son profesiones especiales. No somos considerados profesión de riesgo cuando están bomberos, toreros, pescadores, mineros, policías locales, la Archancha, desde el 2008, año 2008. Y nosotros lo que queremos decir que sí, que hemos hecho los deberes, hemos estado reunidos con el Defensor del Pueblo y hemos sacado hace poco que el Defensor del Pueblo nos ha manifestado que está en trámite para que podamos acceder a la rebaja de la edad de jubilación en igualdad de condiciones que el resto de policías locales autonómicas, que es desde los 59 años con el 100%, que sería la segunda parte. Nosotros nos estamos jubilando con 65 años, ¿vale? El resto de policías locales autonómicas desde los 59. O sea, ustedes lo que piden es esa rebaja. La igualdad con el resto, que nos podamos jubilar en igualdad de condiciones que el resto de policías locales autonómicas. Si para el ayuntamiento
para los policías del ayuntamiento, el ayuntamiento hace una sobrecotización extra de un 80% y el policía hace un 1%. Nosotros lo que pedimos, para los Mossos lo hace el Ministerio del Interior, ojo, el Ministerio del Interior hace la sobrecotización. Nosotros pedimos que nos hagan, si en vez del 8 tiene que ser del 16, que la hagan. Y si en vez del 1 nosotros la tenemos que hacer del 6 o del 7, pues la hacemos, pero tener las mismas condiciones de jubilación que el resto de policías. O sea, que en ese sentido también están discriminados, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, el tema de profesión de riesgo lo que supone es que nos cataloguen, tenemos unos índices correctores para que me entiendas que a la hora de la jubilación vamos a tener más pensión. Y después, lo decía Víctor, el defensor del pueblo lleva en trámite desde el 2011. Entonces estamos esperando a ver si se define ya o no. Y Felicia, por terminar eso, en torno a la jubilación. No puedo estar más de acuerdo con los compañeros. Pues José, Víctor y Félix, se nos ha quedado el tiempo pues muy corto porque podíamos seguir hablando de más cosas, así que vamos a tener que esperar a después del 28 y después de las elecciones del 23, porque creo que además allá sé que Jupol sí que se ha reunido ya con el Partido Popular, con algún representante, porque ya, bueno, pues están bueno, por lo menos poniendo las cosas sobre la mesa, ¿no?, a los políticos de cuáles son sus reivindicaciones. Ojalá sirva todo esto, el programa de hoy, para seguir ahondando en la seguridad de los policías. Seguiremos hablando de ello, ¿eh? Muchas gracias, Pilar, por habernos invitado. Nada, gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando. Recordarán que a finales del mes de enero la policía detuvo en Miranda de Ebro, en Burgos, a un jubilado de 74 años como presunto autor del envío de cartas bomba al presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y otros organismos. Pues acabamos de saber, Eduardo, que va a ser procesado por terrorismo. Sí, tuvo en vilo al país a finales del año pasado. El pasado mes de abril el juez de la Audiencia Nacional lo dejó en libertad, pero le retiró el pasaporte y le obligó a comparecer cada semana en el juzgado. Hoy ha propuesto juzgarlo por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista. En el auto, el juez señala que aunque no hay indicios de que Pompeyo González pertenezca a una banda terrorista, las cartas que envió, a quienes las envió en el contexto de la guerra en Ucrania y el hecho de que una llegara a explotar evidencian el ánimo que tenía de alterar la paz pública. Noticia de última hora, luego ampliación, como siempre, en el informativo. Y se lo comentábamos al comienzo del programa, desde el pasado fin de semana un centenar de investigadores trabaja ya en Atapuerca, en yacimientos como la Sima del Elefante, Grandolina o la Cueva del Mirador. A partir del 1 de julio serán hasta 300 las personas que excaven en esos y otros yacimientos de la Sierra Burgalesa. Hoy el equipo nos ha contado, Leticia Gutiérrez, cuáles son los objetivos de esta campaña. 300 investigadores participarán hasta el 25 de julio en la 45ª edición de las excavaciones de los yacimientos de Atapuerca. Una de las novedades en esta edición es que se reabrirá el yacimiento del Penal tras varios años, concretamente desde 1992 no se había actuado en este ámbito y de momento los investigadores han localizado 2 herramientas que podían pertenecer a Homo antecessor. Y el gran reto que persiguen los investigadores en esta nueva edición de las excavaciones es seguir obteniendo más restos de Pinque. Se trata de esa cara parcial hallada el año pasado en el yacimiento de la Sima del Elefante con una antigüedad de 1.400.000 años. Y la expectativa es que este año, yo espero que nos escuche la sierra, encontremos más fragmentos de la parte del Lemix-Pont de Ucrania que encontremos. Ya está reconstruido, se ha trabajado mucho en eso, pero esperamos completar este puzzle de fragmentitos. Bueno, ¿y qué tienen en común una historia de maltrato, una venganza en plena dictadura argentina, un perdedor de póker o una niña a la que el fútbol le cambia la vida? Pues la esperanza de sus protagonistas por cambiar la adversidad. Es el hilo conductor de estos 4 relatos que encontramos en El lenguaje de las tortugas, el último libro del periodista abulense Moisés Ruiz. Moisés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarte. De estar luego con vuestra audiencia. Bienvenido a Está Pasando. Esto de la esperanza que decía yo frente a las adversidades le puede sonar a todo el mundo, ¿no? Los problemas. ¿Encuentra el lector algo de inspiración en esas historias? Hombre, yo espero que sí y desde luego por el feedback que me dan,
parece ser que acierto con estas historias y el encuentro que tienen los relatos con la consecuencia que produce al lector, ¿no? Son 4 relatos que tienen un nexo común, puesto que los protagonistas pasan por momentos muy complicados, en los que parece que su capacidad de respuesta se va anulando a medida que se van sucediendo los acontecimientos. Pero ahí está, que las tortugas parecen animales muy indefensos, pero tienen un caparazón de resistencia y de resiliencia que les hace singulares. Y esta es la metáfora que yo he querido trasladar a mi último libro. Las tortugas frente a las gacelas. Quería preguntarle, Moisés, en primer lugar, si son historias reales o basadas en hechos reales, por un lado, y por otro, cómo consigue emocionar al lector, hacerle partícipe más allá de ese punto en común de hacer frente a la adversidad. Bueno, sí, son historias, a ver, tienen un punto de realidad. En algunos casos se producen o se germinan en algo que a mí me han contado y luego yo le doy una parte de ficción, novelada, una narrativa especial, y así es como se construye el relato. ¿Cómo le doy emoción? Bueno, pues es mi manera de escribir, mi manera de interpretar los relatos, la novela, mi filosofía de ver los acontecimientos, de darles un barniz especial en el que las emociones son muy protagonistas y luego eso hay que trasladarlo en la coherencia narrativa, hay que trasladarlo al lector, ¿no? Que el lector se sienta influido por lo que yo escribo, que lo que quiero es que lo comprometa, que no sea un lector decir, unívoco, sino que haya una reciprocidad, ¿no? Entre lo que yo hago y lo que el lector recibe. Y creo que esto, por la respuesta que estoy recibiendo por mails, por WhatsApp, también en persona, esto sí, lo he conseguido y la verdad es que lo voy consiguiendo, ¿no? Porque es mi leitmotiv. Yo no puedo escribir si no le doy un punto de emoción a los relatos. Pues esperamos que siga consiguiéndolo Moisés con este libro, que hace su libro número 23, si no me equivoco. Gracias por acompañarnos y por presentarnos en directo este nuevo libro, El lenguaje de las tortugas. Un abrazo. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo. Tenemos que despedirnos a toda prisa desde el Museo de Historia de la Automoción en Salamanca, que hoy ha recibido a su visitante 1 millón. ¿Visitante o visitantes? Porque los encargados de redondear esa cifra son 30 alumnos de un colegio de la ciudad. Paco Gómez, buenas tardes. Pues sí, el Museo de Historia de la Automoción, inaugurado en septiembre del año 2002 por los entonces reyes de España, Juan Carlos y Sofía, está de enhorabuena porque transcurrido este tiempo hoy ha recibido al visitante 1 millón. Lo que pasa, nos acompaña su director, Luis Miguel Mata, buenos días. Hola, buenos días. Lo que pasa es que no es un visitante 1 millón al uso, sino que han sido 30 visitantes 1 millón, que los tenemos aquí justo detrás, son los niños del Colegio de Buenos Aires, de Salamanca, que bueno, ha coincidido que era una visita escolar y habéis dicho, pues todos. Venga. Efectivamente, claro, es que yo creo que es mucho más ilusionante para ellos, que no lo van a olvidar nunca, el que dentro de ese grupo estará el visitante 1 millón, pero preferíamos regalarle a todos pues un pequeño detalle, celebrar con nuestro alcalde una fotografía conmemorativa y estábamos convencidos que sería mucho más bonito, y así ha sido, porque ha sido enternecedor, ¿no? Verlos ilusionados y aplaudiendo por ese 1 millón que tenemos ahí y que hemos superado después de 20 años. Claro. Teniendo en cuenta, un poquito más de 20 años, teniendo en cuenta el paréntesis de la pandemia, que ha puesto a todos los museos las cosas muy difíciles, el Museo de Automoción se adaptó bien. En 2 pinceladas, Luismi, ¿por qué hay que venir al Museo de Automoción? Ahora que ha alcanzado esa cota del 1 millón de visitantes, tenemos aquí algunos de los vehículos más singulares, no solo de España, sino de Europa y del mundo. Y bueno, es una visita que gusta a toda la familia. Mira, tenemos que venir al Museo de Automoción de Salamanca, primero porque es el más importante de estas características en toda España. Es el que mantiene, pues, por sus colecciones en el ámbito de la automoción, con piezas, como bien dices, únicas, como esa hispano-suiza que tenemos a nuestra derecha, que
es patrimonio histórico-artístico, el único vehículo declarado en este país bien de interés cultural, que es ahora, ¿no? Después se tituló otro, un 4x4 en Valladolid, ¿no? Y son piezas de jefes de Estado, son piezas de premios Nobel, de pintores, bueno, son piezas únicas que solo hay aquí, no podemos ir a otro sitio a verlas. Entonces es una visita obligada, pero no solamente a las personas que les gusta todo este ámbito de automoción, sino a las personas que les gusta la cultura, y por ello pues ofrecemos un montón de actividades. No solamente van a poder ver vehículos, van a poder usar visitas en 3D para que bajen, por ejemplo, desde la Peña de Francia conduciendo un vehículo clásico. Bueno, constantemente estamos innovando para que tengan esa disculpa que les invitamos. A todos gracias, porque ellos son los que han hecho esta cifra, pero no acaba aquí. Seguimos abiertos y vamos a por el segundo. Ahora ya a por el segundo millón. Luis Miguel, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues esbozado en breves palabras de todo lo que ofrece este Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, el sueño de Demetrio Gómez Planché, hoy convertido en un referente en este sector, con el enriquecimiento también de otras colecciones. Así que visita obligada para quien no lo haya hecho, en Salamanca, al lado del río Tormes, un entorno privilegiado también, este museo lleno de historia de la automoción. Y hay que descubrirla. Gracias, Paco. Muy buenas tardes. Sí, sí, bien, merece una visita ese museo, me ha encantado. De pronto 1 millón, ¿eh? Eso es muchísima gente. Sí, 1 millón, nada. Y subiendo. Enhorabuena, que nos marchamos y mañana volvemos otra vez aquí con todos ustedes. A las 12:30 en directo, en Está Pasando. Disfruten del día, hasta mañana. Adiós.